los dos monitores. Bueno, yo les voy a hablar de calidad de las imágenes de medicina nuclear y las herramientas disponibles para su optimización. Entonces, avanza, ¿verdad? La presentación, porque como estoy con los dos monitores me entrevera un poco, pero avanzó, ¿verdad? Sí, Marque. Ok, gracias. Bueno, ya cuando Ismael me presentó lo dijo, yo tengo que hacer mi disclaimer de que trabajo en la empresa Siemens. Vamos a ver en el día de hoy algunos, para desarrollar un poco las herramientas disponibles, primero algunos conceptos generales, básicos respecto a lo que es la calidad de las imágenes, y luego hablaremos de las herramientas disponibles para su optimización en lo que son los sistemas SPECT y PET. Entonces, como Leonel ya les decía, las imágenes médicas es uno de los instrumentos más poderosos que tiene la medicina moderna actualmente, y esto ha incrementado de forma muy notoria en los últimos años, y eso ha llevado de alguna manera a una alarma, a un llamado de alarma por el riesgo que lleva el aumento excesivo de la dosis de radiación a los pacientes, producto de la cantidad de imágenes médicas que se le realizan para los distintos tipos de diagnóstico. Entonces, generalmente mejorar la calidad de estas imágenes médicas supone una mayor dosis de radiación para los pacientes, lo que a su vez incrementa los riesgos radiológicos. Entonces, el objetivo de la imagenología médica no es obtener una imagen perfecta, y menos en medicina nuclear, donde nosotros sabemos que tenemos una limitación de la resolución de las imágenes, distan mucho de ser perfectas, pero lo que nosotros vamos a necesitar o vamos a aspirar es a tener una imagen que sea adecuada para poder diagnosticar el problema de salud específico. Por lo que, como decía Leonel, no siempre la decisión es bajar la dosis, porque tenemos que lograr tener un equilibrio entre la dosis que le administramos al paciente y la calidad de imagen que requerimos para obtener un buen diagnóstico. Entonces, esa va a ser la esencia de la optimización, ¿verdad? Hallar el equilibrio entre la calidad de imagen que se requiere para el diagnóstico y la dosis de radiación que le damos al paciente. Entonces, el mayor o menor grado, cuando nosotros estamos en este proceso de formación de la imagen, estos elementos van a estar presentes. O sea, el tipo de investigación que voy a necesitar realizar, el equipamiento que disponemos, la biocinética del radiofármaco que estamos empleando, las características físico-metabólicas del paciente, o sea, la fisiología, la fisiopatología del paciente, el protocolo de adquisición y el protocolo de procesamiento que vamos a escoger. Todo esto de alguna manera va a intervenir en ese proceso de formación de la imagen y va a tener efecto en esa imagen final. Pero podemos decir que la calidad de la imagen en sí de medicina nuclear la podemos evaluar o la podemos expresar por tres parámetros generales, que van a ser el contraste de la imagen, la cantidad de ruido que tengo presente y la visibilidad de los detalles que tengo en esa imagen. Entonces, el contraste lo podemos definir como la relación que tenemos entre la radiación que emite el objeto de interés, sea un órgano, una lesión, lo que estemos estudiando, y la radiación del área de fondo que lo rodea. O sea, va a ser, dicho de otra manera, la diferencia de actividad que voy a tener contenida en ambas regiones, ¿verdad? En la lesión y el fondo. Además de estar determinado por la cantidad de actividad, o sea, por la cantidad de dosis que le voy a administrar al paciente, esto va a tener una correlación con la resolución espacial del sistema. Entonces, el mínimo contraste que el observador va a poder ver
va a estar relacionado también con las dimensiones del elemento de imagen. Entonces, si yo tengo una lesión que es muy pequeña, voy a necesitar más contraste, o sea, más diferencia de señal entre la lesión y el fondo para poder detectar esto. Esto se da por el efecto de volumen parcial y va a implicar una relación indirecta entre la resolución espacial y la actividad que le voy a administrar al paciente. El hecho de que la resolución espacial sea finita implica que yo voy a necesitar al menos representar la imagen. Hay una relación que usamos que debe cumplir que el tamaño de la lesión tiene que estar representada por un medio del ancho a mitad de altura. Se habla para las imágenes planares, para las imágenes SPECT hablamos de 1/3, porque la imagen se va a degradar por una pérdida de contraste. Vamos a asumir como ruido aleatorio presente en la imagen la raíz cuadrada del número de fotones que vamos a utilizar para formar la imagen. El número de fotones que van a arribar al elemento de imagen va a fluctuar aleatoriamente en el espacio y el tiempo porque sigue una distribución de Poisson, o sea, por la naturaleza estadística de las radiaciones. Nosotros en SPECT detectamos un 0.01% de los fotones disponibles. En PET esto se multiplica por un factor de 100, o sea, vamos a detectar un 1% de los fotones disponibles, pero si bien la relación, o sea, la cantidad de señal que detectamos es mucho mayor que en SPECT, sigue siendo muy baja en comparación a la cantidad de fotones disponibles. Entonces, nosotros vamos a necesitar mejorar las relaciones señal-fondo, señal-ruido, y para eso necesitamos o incrementar la actividad administrada, que como les explicó Leonel antes y como mencionamos, no es el mejor camino y es lo que tratamos de evitar, o utilizar mayor tiempo de adquisición. Y esto también es un problema porque el tiempo que nosotros podemos utilizar para tomar una imagen, o sea, el tiempo es finito por el decaimiento de la radiación, por el tiempo que podemos tener a un paciente quieto, por la propia cinética a veces del fármaco que estamos usando. Entonces tenemos que como que encontrar otras formas de mejorar esto sin necesidad de recurrir a otros parámetros. Y el tercer parámetro que hablábamos de que nos iba a afectar, y es sobre el que vamos a tratar de impactar, o sea, lo que vamos a tratar de mejorar en nuestros servicios, es la resolución espacial, que la podemos definir como la menor distancia a la que dos fuentes radiactivas pueden verse en las imágenes como dos distribuciones de actividad independientes. Lo vamos a caracterizar cuantitativamente por el ancho a mitad de altura del perfil de actividad de una fuente puntual. Entonces, como ven, cuando nosotros hablamos de resolución espacial de la imagen, cuando comparamos nuestras técnicas de medicina nuclear con lo que puede ser CT o lo que puede ser resonancia, la resolución espacial de las imágenes de medicina nuclear es bastante peor. Entonces, ¿qué herramientas nosotros podemos tener disponibles en gamma cámaras para optimizar la calidad de imagen? Y volvemos al tema de la resolución. En SPECT, la resolución espacial del sistema va a estar dada por dos factores: la resolución espacial intrínseca, o sea, la propia resolución de los detectores, y la resolución del colimador. Entonces, en este conjunto va a estar determinada fundamentalmente por la elección del colimador que hagamos, ¿verdad? Nosotros, en cuanto nosotros estamos hablando de una cámara, una gamma cámara con diseño de Anger, no hay mucho que podamos hacer o mejorar en cuanto a lo que es la resolución espacial intrínseca del detector. ¿Qué es lo que vamos a poder afectar? La resolución del colimador y a partir de ahí la resolución del sistema. Entonces, generalmente en medicina nuclear con gamma cámaras lo que más usamos son los colimadores de agujeros paralelos.
Estos colimadores van a aceptar 1 de cada 10.000 fotones. Y nosotros vamos a tener que hay dos parámetros muy importantes que nos van a estar afectando, como decíamos, la resolución de la imagen y la relación señal-ruido, como son la resolución espacial y la sensibilidad. La sensibilidad va a mejorar con la cantidad de área, digamos, del detector que ve la actividad. Por otro lado, la resolución va a mejorar a medida que el objeto se acerca al colimador. O sea que estos dos parámetros están, digamos, de alguna manera a contramano. Cuando uno mejora, el otro empeora. Hay distintos diseños de colimadores, más allá del colimador de agujeros paralelos, y esto es importante tener en cuenta cuando nosotros hacemos la elección del colimador. Es importante que el colimador sea adecuado para, por supuesto, para el isótopo, para la energía que estamos trabajando, pero además para el propósito de imagen que queremos realizar. Entonces, siempre los colimadores van a tener una combinación de que o mejoran sensibilidad o mejoran resolución. Entonces, sobre eso hay colimadores especialmente diseñados que están apuntados a mejorar la resolución, como pueden ser los colimadores dedicados para cerebro. Ahora, en esto hay que tener algunas cosas en cuenta, porque, por ejemplo, los diseños antiguos de colimadores Fanbeam, si bien están diseñados para mejorar la resolución, tienen el problema de que funcionan o se puede reconstruir la imagen solo mediante retroproyección filtrada. Entonces, en estos casos, a veces hay que evaluar si la posibilidad de mejora de resolución implementando este colimador no nos hace perder algunos beneficios importantes, como puede ser corrección de scatter, corrección de atenuación, otras correcciones que tienen que ver con el modelado de la respuesta del colimador, con el modelado de lo que es la respuesta de todo el sistema, al no permitirnos incorporar reconstrucción iterativa. Entonces debemos ahí tener en cuenta cuando elegimos un colimador especialmente diseñado para un propósito en particular, saber si nos está realmente aportando un beneficio en cuanto a la mejora de estos parámetros que nos van a hacer a la calidad de la imagen final o no. En lo que son los sistemas preclínicos tenemos muchas más opciones de diseños de colimadores que aún no encontramos disponibles en lo que son las gamma cámaras de Anger de uso clínico. Entonces, tenemos la posibilidad de incorporar algunos algoritmos como son los de recuperación de resolución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un colimador de agujeros paralelos, cada agujero del colimador va a tener un ángulo de visión determinada, ¿verdad? Entonces, esa cantidad, digamos, de visión va a cambiar, o sea, la cantidad de área, digamos, que me va a ver cada agujerito del colimador, va a cambiar dependiendo si estoy muy cerca de la superficie del colimador o si me alejo. A medida que me alejo, lo que va a ocurrir es que se superponen los volúmenes de visión y eso va a hacer que pierda resolución de la imagen. Entonces, se han usado diferentes modelos de haz para simular la respuesta del colimador. Inicialmente, cuando utilizamos, o todavía si utilizamos retroproyección filtrada, el modelo del agujero de colimador es un haz, lo que se llama un haz en lápiz, un haz de una dimensión, que asume que esa visión es la misma en la superficie del colimador o lejos de ella a cualquier distancia, lo cual no es correcto. Luego, con la incorporación de la reconstrucción iterativa o SEM, se utilizó o se utiliza con el OSEM 2D el haz en abanico, que lo que hace es tener en cuenta
que ese haz de visión se modifica, se ensancha, se amplía en una dimensión y no en otra, o sea, en un modelo en abanico. Por eso es en 2D. Eso es un poco mejor que el haz en lápiz, pero todavía no respeta la verdadera respuesta del colimador. Y el tercer modelo, que es el que se usa actualmente en la reconstrucción 3D, es el modelado, el haz de visión cónico, o sea, se asume que ese haz de visión se ensancha en las 3 dimensiones. Cuando nosotros incorporamos este modelo 3D, son lo que llamamos los algoritmos de recuperación de resolución, que van a utilizar en ese modelo de respuesta, en la reconstrucción iterativa, la geometría real de visión de cada uno de esos agujeros. Entonces, al incorporar la geometría real de visión, nos va a permitir mejorar bueno, por un lado, mejorar lo que es la calidad de imagen, teniendo mejor contraste, mayor resolución y vamos a tener menos ruido. Estos algoritmos de recuperación de resolución incluyen, además de este modelo de respuesta 3D, corrección de scatter. Entonces nos va a permitir acortar los tiempos de adquisición, tanto para las imágenes planares como para las imágenes SPEC, o mejorar la calidad, o sea, lo que nosotros podemos utilizar una combinación de reducción de dosis y reducción de tiempo. Acá les muestro unos ejemplos de, es una perfusión miocárdica, donde se puede ver una mejor separación entre la pared inferior y el intestino. Sería retroproyección filtrada, esta reconstrucción. Es usando algoritmo de recuperación de resolución. Se puede ver un mejor contraste si evaluamos acá la cavidad ventricular. Este es un espectro óseo donde ustedes pueden ver una mejor resolución. Acá podemos ver cómo esta es la imagen con recuperación de resolución, cómo se separan las lesiones, que acá no se llegan a separar. Mejor contraste, mejor cantidad de ruido en general, o sea, ruido reducido. Estas imágenes, ya sean con mitad de tiempo o mitad de dosis, como les decía, se pueden usar no solo en la reconstrucción de imagen SPECT, sino también lo pueden usar en las imágenes planares, en los cuerpos enteros, y no solo con tecnecio, sino también con otros isótopos. Estos algoritmos de recuperación de resolución o de modelado de resolución lo van a encontrar con distintos nombres para los distintos fabricantes, pero hoy en día todos los tienen disponibles dentro de sus herramientas. Tenemos que también tener en cuenta, o sea, si bien básicamente, como les decía, lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar es la relación señal-ruido y la resolución, y a partir de ahí vamos a mejorar la calidad de imagen en una cantidad de características al mejorar la relación señal-ruido, pero tenemos que también tener en cuenta que cualquiera de las características de performance, de funcionamiento de la gamma cámara, que nosotros podamos mejorar, ya sea si tenemos una mejor resolución espacial, si tenemos mejor sensibilidad del sistema por el colimador que escojamos, o mejor resolución espacial, si tenemos una mejor discriminación de la resolución de energía, si tenemos un colimador más apropiado para el estudio que vamos haciendo, vamos a estar afectando de alguna manera o en algún punto alguno de estos 3 parámetros que les mencioné, y por tanto vamos a estar mejorando la calidad de imagen. Adicionalmente a eso, hay varios factores que afectan la tasa de conteo del detector, como pueden ser la geometría. Si nosotros respetamos las distancias, vamos a mejorar los conteos, vamos a poder mejorar de esa manera también la resolución por la respuesta del colimador, pero también tener en cuenta que la atenuación y el scatter, que son efectos que nos degradan la calidad de imagen, también nos van a permitir mejorar la imagen cuando nosotros hacemos estas correcciones. Entonces, si nosotros tenemos un equipo SPECT-CT, podemos hacer corrección de atenuación en todos los estudios, vamos a poder hacer
también corrección de scatter, incluyendo la reconstrucción iterativa, y estas correcciones siempre nos van a mejorar la calidad de la imagen final. También decirles que en lo que son las imágenes expert, en las que nosotros incorporamos en la reconstrucción de los datos anatómicos con los funcionales, vamos a tener una mejora en la calidad de imagen por incorporar en el algoritmo de recuperación de resolución una PCF medida y no solamente un modelo teórico como hacemos con el método ELOSEM tradicional. Y entonces eso nos va a permitir también mejorar la calidad de imagen porque vamos a estar mejorando la resolución. Pasando lo que es a PET, cuáles son las herramientas disponibles para PET. En PET la resolución espacial está dada por tres componentes, básicamente. Uno es el rango de positrón, o sea, la distancia que viaja el positrón en la materia antes de aniquilarse. Eso nos va a dar una limitante a la resolución espacial, porque nosotros localizamos el punto de aniquilación y no el donde se emite el positrón. El otro es el efecto de no colinealidad, porque nosotros decimos que los fotones salen en direcciones opuestas a 180 grados y esto no es exactamente así. Tenemos un grado de desfasaje que cuanto más grande el anillo del gantry, mayor va a ser ese efecto. Y esa es una de las razones por las cuales los preclínicos tienen mucho mejor resolución que los clínicos. Y el otro es el tamaño del detector, que es sobre el cual vamos a poder impactar. Entonces, cuanto más pequeño sea el tamaño del cristal, mejor va a ser la resolución espacial que voy a tener en la imagen y por tanto mejor va a ser mi detectabilidad. Pero eso, bueno, no es algo que yo pueda elegir, sino es algo que va a estar dado por el modelo del equipo que tengo. Otra cosa muy importante que yo considero que hoy en día ningún PET debería no tener esta opción habilitada es la corrección de tiempo de vuelo. Para tener corrección de tiempo de vuelo es importante tener cristales basados en lutecio que tienen un tiempo de decaimiento muy corto y nos habilitan esta corrección. Entonces, cuando nosotros incorporamos esta corrección de tiempo de vuelo, en lugar de tener una línea de respuesta, vamos a tener un segmento de respuesta. El tamaño de ese segmento de respuesta va a depender de la resolución temporal del sistema. Y acá es donde cobra importancia esa discusión que escuchamos todo el tiempo de si PET analógico, si PET digital y todo ese bla 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 que escuchamos todo el tiempo. Todos los PET son analógicos y todos los PET son digitales. ¿Por qué? Porque este proceso de producción de luz es analógico, la imagen que lee el médico es digital. Acá en el medio nosotros tenemos que lograr convertir esa señal luminosa a una señal digital. Y hay diferentes dispositivos con los cuales podemos convertir esa señal. Va a depender de si estamos hablando de un PET-CT, un PET-resonancia, que es lo que estamos usando, pero acá va a estar dada la diferencia fundamental entre tener un tubo fotomultiplicador o tener un fotomultiplicador de silicio, porque el fotomultiplicador de silicio va a tener mucho mayor resolución temporal y eso lo que en definitiva nos va a permitir es tener un segmento de respuesta mucho más corto. Entonces, cuanto más corto sea ese segmento de respuesta, mejor va a ser la relación señal-ruido que voy a tener. Y volvemos a lo mismo. Mejoro mi relación señal-ruido. Adicionalmente, me va a permitir tener una ganancia en sensibilidad que va a ser proporcional al tamaño del objeto y a la resolución temporal del sistema. O sea, cuanto mejor es la resolución temporal del sistema, mayor va a ser esta ganancia en sensibilidad o sensibilidad clínica. Y eso, en definitiva, lo que nos va a permitir es inyectar menos dosis y hacer los estudios de PET más rápidos.
Me queda un minuto, ya lo sé, estoy terminando. Otra corrección importante que tenemos que incorporar y que yo creo que actualmente todos los PET deberían tener es la corrección de PCF. Cuando nosotros ponemos una fuente puntual adentro del gantry de PET, la respuesta no es la misma si estoy en el centro del gantry o si estoy hacia la periferia, o sea, hacia uno de los bordes del anillo. ¿Y esto por qué? Porque es más probable cuando me muevo hacia la periferia por la forma, o sea, por el anillo, porque esto es una circunferencia, es más probable que los fotones impacten el cristal, o sea, con un determinado ángulo, que no impacten en la superficie del cristal, sino con un determinado ángulo. Y eso va a hacer que se genere una línea de respuesta incorrecta, o sea, va a haber un mal posicionamiento de la línea de respuesta. Si nosotros comparamos la PCF de una fuente en el centro del gantry con una en la periferia, vemos que la señal es más baja y más ancha. Entonces hay un deterioro de la respuesta del sistema en esa situación. Entonces, la corrección de la PCF lo que va a hacer es reposicionarme la línea de respuesta, con lo cual no se me deteriora la resolución cuando me alejo del centro del detector. Estas dos correcciones yo creo que deben ser imprescindibles en cualquier sistema de PET, o sea, la corrección de tiempo de vuelo, que me va a localizar el segmento de respuesta a lo largo de la línea, la corrección de PCF, que me va a localizar con mayor precisión la posición de la línea de respuesta, y la combinación de estas dos tecnologías lo que va a lograr es reducir el borroneo de la señal en todos los ejes, o sea, me va a mejorar la relación señal-ruido, señal-fondo. Acá tienen un ejemplo de un PET convencional y un PET con corrección de PCF, y pueden ver cómo esta imagen se ve más ruidosa, lo cual es más real. Incluso este tumor que tiene un centro necrótico, que acá no lo llegan a ver, acá se puede distinguir con mayor facilidad. Este es un trabajo que lo que hace es mostrar esto que les estoy diciendo, o sea, la detectabilidad nosotros la podemos mejorar, como les decía hoy al principio, aumentando el tiempo de adquisición. O usando métodos avanzados de reconstrucción, yo puedo incorporar durante el proceso de reconstrucción de la imagen las correcciones de PCF y Time of Flight, y eso me va a permitir lograr el mismo efecto que si hubiera adquirido la imagen durante mucho más tiempo. O sea, me va a permitir de vuelta bajar tiempos, bajar dosis de adquisición. Básicamente en lo que es PET y SPET, esas serían como las cosas básicas que a mí me permiten escoger dentro de las opciones que tiene cualquier sistema y mejorar la calidad de la imagen en esos tres aspectos. Contraste, relación señal-ruido y resolución espacial de la imagen. Adicionalmente, ustedes pueden a la imagen hacerle, hay opciones que nos permiten, tanto en las imágenes de PET como en las imágenes de SPET, hacer las correcciones de movimiento, ya sea movimiento cardíaco, movimiento respiratorio o una combinación de las dos. Entonces, siempre que yo hago corrección de movimiento, obviamente voy a impactar la resolución de la imagen, porque no es lo mismo obtener una imagen de un órgano que se está moviendo y de la cual mi imagen va a ser un promedio de todas las posiciones que tuvo, todos los desplazamientos que sufrió durante esa adquisición, que simular, digamos, o corregir el movimiento y simular que estuvieron todas las estructuras quietas durante la adquisición. O sea que si bien no directamente van a hacer a la resolución, al contraste, a la relación señal-ruido, indirectamente si realizo estas correcciones lo voy a conseguir.
O sea que en resumen, las herramientas que tengo disponibles para optimizar la calidad de las imágenes en gama cámara son los colimadores dedicados, los algoritmos de recuperación de resolución, la corrección de atenuación y scatter, y en algunas aplicaciones las reconstrucciones de SPECT. Y en PET, la corrección de time of flight, el modelado de la PCF y las correcciones de movimiento, como veíamos, que también nos van a afectar la calidad de imagen final. Muchas gracias.